Buenas noches, gracias que están acá. Esta es una sesión extraordinaria y vamos a abordar dos temas. La sesión dura 40 minutos, pero si no hemos concluido, les voy a pedir que por favor regrese. Hoy es martes 28 de octubre, son las 9 de la noche y esta sesión es para grupos de poder, negociación y conflicto, para el grupo 9201 y vamos a abordar primero el tema de la actividad 3, consideraciones teóricas en torno a los grupos y vamos a definir qué vamos a hacer ahora sí que en estos días extraordinarios. Entonces, bueno, si quieren vayan tomando nota y después abro micrófono para resolver dudas. La primera cuestión que tenemos que entender del tema, y es lo que ustedes tienen que tener en sus trabajos, que prácticamente, bueno, hay varios entregados, es que dada la complejidad de los sistemas políticos, se ha tenido que abrir el concepto, hacerlo mucho más específico. Entonces vamos a tener grupos de poder que a su vez pueden ser de interés, de presión o de tensión. En el libro de Casanova que les recomendé leer, el de la democracia en México, él nada más, es de los 60 el libro, él identificaba grupos de poder, ¿no? Así en general. Y entonces también son lo que se ha llamado factores de poder. Básicamente la cuestión es que sí forman parte del sistema político y sí intervienen en el poder, tal como lo hemos visto, pero no están en la esfera de poder. Aquí es muy importante entonces precisar, ¿no? ¿En qué se parecen los grupos de poder, de interés, de presión y de tensión? En que todos buscan incidir en las estructuras de poder político institucionales. Ojo, la palabra clave es esta, ¿no? Incidir. Esto quiere decir que a ellos no les interesa tomar el poder, sino que sus intereses se vean representados en las diferentes estructuras, sean el ejecutivo, legislativo o judicial. En ese sentido, lo que nos va a llevar es que debemos de excluir de esta definición, no importa de cuál, es decir, los grupos de poder o de poder político son aquellos que buscan incidir y los podemos clasificar en de interés, de presión o de tensión. Bajo ningún concepto se puede considerar a los partidos políticos en esa clasificación, puesto que los partidos políticos, la definición misma es que ellos quieren llegar al poder, ¿no? Por supuesto que el puesto más importante al que pretende el partido político es el ejecutivo, ¿no? En nuestro caso, la presidencia de la República. Entonces, la primera cuestión es esa, ¿no? O sea, no son partidos políticos. Ahora, si me cierra tu micrófono, por favor, gracias. Una cuestión más es que surgen por el agotamiento de la democracia representativa. La democracia representativa es cuando se forman partidos, postulan candidatos, los ciudadanos votamos y pensamos que de esa manera están representados nuestros intereses. Por eso se llama representativa, ¿no? Pero eso se agota, es decir, al final resulta que los intereses del tipo que sea o los objetivos de los diferentes sectores sociales o de las diferentes expresiones sociales no están contemplados o considerados dentro de esta ruta tradicional, digamos, ¿no? De yo voto por alguien, él me representa y entonces mis intereses se van a ver reflejados. Esto sucede al mismo tiempo que se agota el estado del bienestar. El estado del bienestar es una modalidad del capitalismo y que se caracteriza en todos los casos como el cierre de fronteras y la promoción de producción interna. ¿Sí? Eso se termina. En nuestro caso es más o menos a partir del 70 y se expresa más claramente cuando México comienza la globalización. Asimismo, otra característica que tienen los tres, de interés, de presión o de tensión, es que están conformados por élites. Y tal como habíamos comentado en la última clase, pues la élite va a ser un grupo selecto que se ubica en la cúspide de una determinada agrupación social y que pretende orientar, influir, condicionar, conducir a una masa. Estos poderes se llaman los grupos de interés, de presión o de tensión, como decía hace rato, como factores de poder o poderes fácticos. La palabra de fáctico se refiere a hecho, o sea, ellos tienen poder de hecho más que de derecho. Un partido político tiene poder de derecho, es decir, la ley le otorga un derecho.
el derecho de tener curules, de tener presupuesto y demás. En el caso de los grupos de poder, de interés, de presión o de tensión, no. Entonces, su poder radica en su propia estructura. Entonces, el alcance que tienen, es decir, qué tanto pueden hacer, va a depender de qué tipo de grupo se refiere. Los grupos de interés son aquellos que tienen un objetivo muy específico, básicamente económico, y que podríamos decir que sería la élite de los grupos de poder. Estos grupos tienen una influencia muy, muy definitiva y es donde está, por ejemplo, el cabildeo en el ejecutivo, en el legislativo y también en el judicial. En el caso de los grupos, o sea, los tres tienen una estructura, alguna es más consolidada que otra, pero todos tienen estructura. Y recuerden que la palabra estructura refiere a una forma, es decir, tienen una forma, se mantiene en el tiempo esa forma, ¿no? Los grupos de presión, tal como el nombre lo indica, van a buscar presionar a las estructuras institucionales para que incluyan sus objetivos. Ya no voy a decir interés para que no se confundan, para que confluyan, para que incorporen sus objetivos. Sí, eso es lo que van a estar buscando. Y en el caso de los grupos de interés, tenemos muy claro el cabildeo. En el caso de los grupos de presión, son estos avisos, digamos, no sé si ustedes han visto, pero anuncia el sindicato de la Ford que emplaza huelga. O sea, esa es una presión. Está presionando a la Secretaría del Trabajo o a la propia empresa. Y puede que se resuelva o no la presión, o sea, la demanda. Pero lo cierto es que tienen la capacidad de ejercer eso, una presión, ajá, como si empujaran algo. Y en el caso de los grupos de tensión, igual, su propia estructura, su propia magnitud van a hacer o a promover que sea estas estructuras de poder institucionales les den cabida a sus intereses, a sus objetivos. ¿Sí está? Entonces voy a regresarme. Los grupos de poder, dada la complejidad de los sistemas políticos, no solo el mexicano, se han clasificado en de interés, de presión y de tensión. Los tres se parecen en que ninguno busca alcanzar el poder. Sí buscan incidir. ¿Incidir en dónde? En el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial. Y van a tener diferente fuerza, digamos, ¿no? No es lo mismo ser el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios que ser las madres buscadoras, por ejemplo. Los dos son grupos de presión, los dos son grupos de poder que buscan que el poder, el gobierno, les haga caso. Ajá. Entonces, por eso también la importancia de los ejemplos. Ahora, en el caso de las diferencias, y aquí es donde quizá sea más claro, pues, es que van a ser el grupo de interés, es una organización formalmente estructurada que busca a través de medios no violentos influir en las decisiones públicas, sin asumir responsabilidades gubernamentales, y entonces estaría hablando del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, de los defensores del comercio con Estados Unidos, de Canacintra, de Cananea, es decir, o sea, están muy sólidos y ellos pueden utilizar diferentes mecanismos como puede ser tener reuniones con los diferentes niveles de gobierno para promover que sus intereses queden incluidos. Los grupos de presión, tal como decía, son aquellos, sobre todo sindicatos, que buscan que el Estado los incorpore sus demandas. Ahí pueden poner a la CENTE o al CENTE o al Ejército Zapatista o a cualquier otro sindicato, ¿no? Y en el caso de los grupos de interés, su fuerza radica en el poderío económico que tienen. En el caso de los grupos de presión, su fuerza, es decir, su capacidad de influir, va a depender del papel que ocupan o del papel que desempeñan o del lugar que ocupan en el sistema político. Entonces, por ejemplo, si el CENTE dice que va a convocar a huelga, pues por supuesto que es una acción a la que el Estado le toma atención
porque pues paralizarían el país, por ejemplo, ¿no? O si son los transportistas que van a tomar las casetas, ¿sí? Entonces depende más bien de lo que puedan hacer para afectar a una ciudadanía en general que por supuesto no va a estar de acuerdo. Y entonces van a tratar de que la opinión pública se haga de su lado o se pronuncie de su lado. Gracias. Si cierras tu micrófono, Clara, cierras tu micrófono, Buenas noches. cierra tu micrófono. Clara, Gracias. ¿Mande? cierra tu micrófono, Perdón. cierra tu micrófono. Ay, sí, perdón. Y luego vamos a tener a los grupos de tensión que su fuerza radica más bien en la capacidad de movilización que tenga. Vamos a tener, por ejemplo, a las feministas, a las madres buscadoras, es decir, sí son, sí, o sea, sí son, vamos a ponerlo de esta manera, son grupos que pueden, por ejemplo, paralizar a la ciudad y que pueden complicar en la vida cotidiana de las personas y eso obliga al gobierno, al Estado, a voltear hacia ellos. Una cuestión más que es importante es que en el caso de los grupos de interés, por supuesto que estamos hablando de élites económicas y entonces las más de las veces hay una comparsa entre el gobierno y estos grupos económicos, ¿no? Slim, Canacintra, Concamín, y vea cómo puede haber un caso donde haya una confrontación, como puede ser el caso de Salinas, ¿no? El de Electra. Entonces, y los grupos de presión son como un fiel en la balanza, o sea, van y vienen coqueteando con el poder, ¿no? Son los sindicatos que la mayor parte de ellos, bueno, están incorporados, sea formal o informalmente, al partido gobernante o a la estructura de poder. Entonces, sí son importantes, pero no tanto. Y en el caso de los grupos de tensión, yo creo que sí hay que poner mucha atención porque justamente lo que ellos están demandando, como pueden ser las feministas o las madres buscadoras o los campesinos, sus demandas han sido postergadas, no han sido resueltas y entonces los mecanismos como los que cuentan, pues son estos, ¿no? La movilización, los mítines, los paros, la toma de casetas, ¿no? O, por ejemplo, estoy pensando en Ayotzinapa. Entonces, quienes encabezan las movilizaciones, los 27 de cada mes, son un grupo de tensión. O sea, el Estado no cubre sus demandas, ellos buscan de qué manera ser escuchados y presionan con platones, con mítines, con marchas, convocando a mesas de negociación y se supondría que el Estado va a ser como atento a estos asuntos. Entonces, bueno, esa es mi versión del tema. Se supone, y no lo digo en mal plan, nomás digo, se supone que ustedes ya leyeron. Entonces, a ver, les escucho. La segunda parte de la sesión es para que definamos qué vamos a hacer, cuándo vamos a tener las clases y cómo las vamos a hacer. Les oigo. Quienes ya leyeron, incluso dado esta cuestión del impasse, bueno, si alguien ya entregó el trabajo y tiene aquí alguna duda y le surge que su trabajo no es el correcto, pues vuelvan a subirlo, pero les oigo. Profesor, yo tengo una consulta. Ujú, En cuestión de los grupos de tensión específicamente y de presión, ujú, por ejemplo, las cuestiones que están pasando con el Instituto Nacional Electoral. Él es un organismo público autónomo, pero al ujú. interior muchas personas que lo integraban han empezado a hacer como estos movimientos que fue lo de la marea rosa y que ahorita están en la conformación de partidos políticos. ¿Eso termina siendo también un grupo de presión, aunque se constituyan un partido político? Sí, y más bien yo diría, son un grupo de presión y pueden hacerse un partido político, porque la pregunta es muy importante, Daniela, porque acá también hay que tener presente que las sociedades no son estáticas, que están en movimiento continuo y si finalmente surgen estas agrupaciones y se estructuran y se manifiestan y se organizan es porque dentro del mecanismo tradicional o por antonomasia que se tiene como serían los partidos no hay eco. Entonces lo del INE, digamos que funcionaba muy bien
cuando PRI y PAN tenían un papel preponderante y entonces podían ser como portadoras de esas demandas. Dado el desgaste del PRI y del PAN, pues entonces a estas personas, pues las opciones que les quedan son estas: ejercer presión y eventualmente formar. No transformarse, porque no sé si todas las personas se van a transformar en un partido, pero pueden migrar y formar un partido. Sí, sí se puede, ¿no? De hecho, vamos a encontrar, por ejemplo, el PRI tiene al CENTE. Entonces, el CENTE es un sindicato que funciona como grupo de presión y además forma parte del PRI, pero y además, no están peleados, no están peleados. Piensen, por ejemplo, en Asamblea de Barrios, que en algún momento era como una organización social que buscaba que o sea, que hubiera viviendas para todos, y incluso tendían a tomar posesión de propiedades vacías y eran del PRD. Entonces sí, sí hay una conexión, no todos tienen, no es inmediata y no necesariamente, o sea, si hay un grupo de presión ya va a ser un partido, no. Por ejemplo, qué vemos en el caso de el Consejo Mexicano de Negocios o de Canacintra o de Copormex? Siempre se han pronunciado, ¿no? Durante los gobiernos del PRI y del PAN, pues se pronunciaban, pero las más de las veces era para pronunciarse a favor de las políticas, porque eran políticas públicas que les convenían. A partir de la 4T, sus pronunciamientos son mucho más severos, ¿no? Digamos así. Tampoco se van a pelear porque finalmente obtienen muchos beneficios, es decir, ellos siguen teniendo empleados, siguen teniendo ventajas, vamos a decir, económicas, o sea, a nadie se le ha expropiado nada, ¿no? Como para que diga, bueno, es que la 4T nos está quitando. No, no es cierto. Entonces yo lo pondría así: es la sociedad que busca que sus intereses, sus objetivos sean incluidos y ya ha encontrado estas tres formas para hacerlos. Puede que haya partidos que los incorporen o puede que sea el gobierno mismo quien los incorpore. Ahora sí, bueno, no sé si te contesté, Daniela. Sí, sí, muchas Ok. gracias. Y bueno, abusando de su nobleza, en cuestión de los grupos de detención, específicamente, por ejemplo, los grupos que están vinculados con el narcotráfico, ellos, por ejemplo, yo buscaba una nota de Michoacán en donde las organizaciones se disputaban el Estado y peleaban entre las mismas organizaciones y adicionalmente contra el gobierno por el Ujú, territorio. En este ujú. caso, ellos pueden constituir en algún momento, bueno, un grupo de narcotráfico puede constituirse después en algún movimiento que sea socialmente aceptado. Ahí hay varias cuestiones. La primera es que hay que precisar, o sea, porque una, si tú te refieres al narcotráfico o al crimen organizado donde queda incluido el narcotráfico, no entraría en ninguna de las categorías, porque justamente lo que está haciendo es disputándole el poder al Estado, comenzando por el territorio. Puede haber que comunidades, y no creo que hoy tantas, a lo mejor hace unos 30 años sí, que se pronuncien a favor de un determinado cartel por los beneficios que obtiene. Eso sí puede ser, ¿no? Pero a esos grupos tampoco les interesa que la policía no llegue o que el ejército no llegue, pero no están diciéndole, a ver, que es mi interés de yo poder sembrar amapola, que quede en los planes de la política pública. Eso no puede ser. O sea, porque es absolutamente ilegal. Ok, ok, gracias. Nada, a ver quién estaba levantando la mano. Yo, buenas Yo, noches. profesora, Bueno, a Bueno, ver, no sé quién es yo y luego Carlos. Primero yo y luego Alfredo, Carlos. a ver que Alfredo. hable Carlos, porque creo que ni levantó la mano. Que hable, por Está favor. bien, es ya, Alfredo, que, dale ya, dale, Alfredo. Alfredo, Alfredo, Sí, dígame. pues vas. Ya es que perdón, el compañero no pensé que quería participar. Bien, respecto a lo que comenta la compañera hace rato, ¿no será que más bien los partidos aprovechan y se acercan a estos grupos con tal de beneficiarse al tener dentro de su partido un grupo que sí haga ruido y que sí haga por ellos para que
obtengan algún beneficio más adelante. Sí, pero no se contrapone con lo que yo decía al principio, y es que cuando los partidos, o sea, si yo te hablo de democracia representativa, entonces tú piensas dentro de una de las aristas, piensas partidos políticos, porque entonces yo, partido político, te voy a proponer a ti, ciudadano, candidatos y tú vas a elegir, ¿no? Y entonces él va a llegar a ser diputado, senador, gobernador, la. Pero eso cuando deja de pasar, entonces la sociedad busca organizarse de otra manera. Y sí, los partidos debieran no solamente contener a los grupos, sino darles cabida y, digamos, incluir sus demandas. El problema es que, o sea, lo hacen justo como tú dices, ¿no? O sea, a conveniencia. Y a los grupos de presión y a los de tensión les puede convenir que un partido, sea que los incorpore, como podría ser Asamblea de Barrios del PRD, Así es. o sea que sus intereses los capitalice, o sea, los incluya, sí. No están O- peleados. ok, Nada más, va. aquí en lo que yo aclaraba, insistía, es que no son lo mismo. Puede llegar a ser un grupo de interés, por ejemplo. En 1939, cuando parecía que Cárdenas iba a dejar a Mujica como candidato a la presidencia y que si Cárdenas era calificado socialista, pues Mujica era casi comunista. Entonces, los banqueros de Monterrey forman un partido político, el PAN. ¿Por qué lo forman? Pues porque ya el partido que está en el poder no los representa, ¿no? Claro. Entonces, sí, por supuesto que sí. Va, gracias. Nada, Carlos. Hola, buenas noches. Yo tengo, bueno, tenía una pequeña duda, pero creo que, bueno, al leer mi trabajo nuevamente, eh, yo había buscado, por ejemplo, lo que son los grupos de interés y lo estaba relacionando, por ejemplo, con lo de las televisoras, por Ujú, ejemplo, TV Azteca o Televisa, que ujú, tienen una capacidad de influir en el gobierno claro. para, obviamente, para tener sus propios intereses, pero obviamente cuando hay una cierta presión por parte de las personas de afuera, de los trabajadores, sindicatos, entonces estos, digamos que grupos elitistas, se terminan apartando del conflicto, ¿no? Para poder no verse involucrados directamente. Y obviamente como lo... Más o menos, Carlos, porque mira, por ejemplo, en el caso de Televisa tenía un cabildero que era del PAN. Entonces, a partir del trabajo que hizo ese cabildero y que llevaba una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados, se votó la ley que se llama Televisa. Si ustedes saben, o sea, el espacio aéreo pues le pertenece a la nación. Entonces las señales de la televisión pues viajan, ¿no? Las ondas viajan en el espacio y ese pertenece a la nación. Entonces el Estado mexicano les da concesiones a las televisoras, ¿no? Por ejemplo, a Televisa o a TV Azteca, o tiene sus propias cadenas como puede ser el 11 o el 22. Entonces, cuando estas televisoras o sea, forman este grupo, no lo formalizan, pero finalmente tienen un cabildero que lleva su propuesta. Y esto es tan impactante que se aprueba una ley que se llama Ley Televisa, donde se le exime de impuestos, se le da más tiempo, puede tener las repetidoras que quiera, Entonces, sí se nota la influencia, ¿no? En las esferas institucionales, sí se nota. Eso es definitivo. Y acá puse algunas, acá en verde, nomás que se me pasó leerlo, algunos de los mecanismos que usan. Por ejemplo, los grupos de interés, como podemos hablar Televisa, TV Azteca, los empresarios, los industriales, porque no es lo mismo ser de la Concanaco que ser pequeño propietario, tener una tienda de abarrotes, a tener no sé, por ejemplo, esto de los abarrotes del Zorro, que es como una cadena más o menos pequeña, pero que es una cadena. Esos serían los grupos de interés y entonces ellos van a usar el cabildeo, que es como ir a promover los intereses de los objetivos de un conjunto de personas a partir de un conocimiento especializado. Vamos para allá, es una de las actividades que sigue, pero cabildear es eso, es que alguien te convenza de una idea precisamente porque tiene el conocimiento técnico de excelencia para convencerte, ¿no?
Otra puede ser la negociación y entonces quizá lo podríamos ubicar en los sindicatos, ¿no? Van a negociar. O sea, es esto de las, ¿cómo se llama? Hoy de que se anuncia el paro inminente en la UAMI, se anuncia el paro inminente en la Volkswagen. O sea, están buscando negociar, ¿no? O la coacción, y entonces esta sí, la coacción, la cooptación y las amenazas, pues pertenecerían más al grupo de presión, de tensión, perdón, que van a, o sea, el Estado con su poder va a tratar de no solamente de capturarlos, sino de neutralizar sus intereses. Y entonces activas una demanda, ¿no? ¿Alguien más? Muchas gracias. De nada. Buenas noches, yo profesora, soy Mau. Últimamente he notado una relación también con algunas democracias dentro del sistema político mexicano y la injerencia que directamente tienen en las negociaciones previo a alguna elección. Entonces, Ujú. mucho la atención porque pues lucran a lo mejor con nuestra fe o con cualquier especie de creencias, pero concretamente no defino si pueden ser, o sea, yo los entiendo más porque son grupos de interés, porque sí persiguen al final de cuentas intereses económicos y posicionamiento político dentro de la esfera, Ujú. pero no sé si usted me pudiera como ampliar esa visión o ese panorama desde su perspectiva. Sí, a mí me parece que sí, por ejemplo, cuando se da esta cuestión, siempre ha existido, ¿no? Pero un ejemplo muy claro puede ser los tratados de libre comercio, que son formas de cooperación multilateral propias de la globalización. Entonces, por supuesto que Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Pero también Canadá van a mandar a su grupo de especialistas. Y entonces vienen y le dicen a México, queremos frontera libre, ser impuestos, que pasen todas las mercancías, que nos que, desde una información muy técnica y especializada. Y si en México no existe una contraparte, pues entonces le va a firmar todo. Por supuesto que sí, sí existe eso y sí funciona así. Ellos van y se usa muchísimo, sobre todo en Estados Unidos se usa mucho el cabildeo, mucho, mucho. Insisto, son profesionistas del área que ustedes decidan, de informática, de inteligencia artificial, de comercio internacional, de derecho internacional, de esta, la moneda virtual Bitcoin. Son especialistas, entonces vienen y te asesoran para cómo demandarle al Estado tal o cual cosa. Y sí, por supuesto que sí, pero justo nos confirma también que el grupo de interés mantiene un perfil estrictamente de preponderancia económica, porque pues no cualquiera se puede contratar a un grupo de especialistas, ¿no? Como si tuvieras una consultoría, o sea, no cualquiera. Necesita ser o Slim, o ¿cómo se llama el otro? Uno es Slim, el otro es el de Electra, o por ejemplo esto que hacen de que llevan sus asuntos económicos o con sede en Estados Unidos para que si hay litigios sean allá. Y entonces, bueno, pues allá hay un montón de abogados, ¿no? Y hay un montón de cabildeos. Entonces, sí, por supuesto que sí. Por eso es muy importante distinguirlos, porque es como también jerarquías. O sea, ¿quién tiene mayor peso? No digo que mayor importancia, pero mayor peso los grupos de interés. Siempre. ¿No? Son aquellos que tienen poder de picaporte. Si saben ustedes, eso es quién puede ir a hablar, a ir a desayunar con Claudia Sheinbaum o con Clara Brugada o con el gobernador de Michoacán. Es un grupo de interés, ¿no? Y los grupos de atención lo que les queda es, no digo que sea menor, pero son plantones, mítines, marchas, denuncias, mantas, ¿no? Movilizaciones. Ujú. Obligan para ser escuchados, ¿no? ¿Alguien más? Entonces podríamos poner de ejemplo, por ejemplo, lo que está pasando con Estados Unidos y Venezuela, que Estados Unidos trata de invadir Venezuela por su petróleo, argumentando que es un gobierno con drogas, o sea, Ah, prácticamente política. sí, comprendo, Aquí sí sé la también, situación, pero no, porque estás hablando de un gobierno y un bueno, gobierno no es un grupo de poder, es un bueno, gobierno. bueno, es que como que yo lo trataba de relacionar porque había un interés No, por ¿sabes parte del cómo podría gobierno. ser? ¿Sabes cómo podría ser en ese esquema?
que la Asociación Nacional del Rifle, que es muy potente en Estados Unidos y que es un grupo de interés, presionar al gobierno estadounidense para que interviniera en Venezuela, porque les están comprando armas a los rusos o a los chinos. Entonces ellos quieren venderle las armas. Ese, por ejemplo, sería un ejemplo, pero no de Estado a Estado. Acá Pero solamente son Bueno, grupos de poder. estadounidense está conformado por pues el mismo Trump, que es un sector empresarial en su mismo nombre. A ver, otra vez. O sea, si incluso esta definición aplica en este sentido, cuando Trump es pues un monopolio empresarial con muchos contactos y Sí, relaciones sociales. pero nosotros no estamos tratando con Trump como un empresario. Estamos tratando con él como el presidente de Que la potencia. Y además es empresario. Y además, pero no estamos tratando con él como eso. y bueno, lo que yo veía desde el punto de vista era que Trump estaba presionando a otros países para que se unieran a su causa, para Ujú, que invadieran, ahora sí, a Venezuela. Y aquí la ujú. contrapuesta fue que los rusos y los chinos estuvieron apoyando a Venezuela, tanto con armamento. Sí, pero es de estado a estado. O sea, no dudo que dentro de Estados Unidos, y de hecho existen pues grupos de poder, ¿no? Y algunos pueden ser cercanos a los demócratas y otros cercanos a los republicanos. Por ejemplo, esto de la Asociación Nacional de Rifle es impresionante. O sea, se quejan de que están matándose a muchos estadounidenses, no sé qué, pero vemos las noticias y resulta que cualquier niño de cualquier secundaria puede tener una metralleta. ¿Y eso por qué no se termina? Pues porque la Asociación Nacional de Rifle no deja pasar ninguna ley que tenga que ver con la regulación de la venta de armas. Y empata, o sea, el gobierno encabezado por Trump empata perfectamente con la Asociación Nacional del Rifle. entonces las tensiones geopolíticas entre gobiernos no van estrictamente No se relacionadas. estudian desde los grupos de poder. Ok. Sí se estudian, pero no desde los grupos de poder. No son grupos, o sea, insisto, Trump es ¿cómo se dice? O sea, es un empresario inmobiliario y es monopólico, pero además es presidente. Acuérdense, por ejemplo, de esos grupos de estos chavos que llegaron, bueno, no eran tan chavos, pero que llegaron a irrumpir en el Capitolio, ¿se acuerdan? O sea, ellos eran un grupo de tensión y que cuando llegó a la presidencia los indultó, ¿sí se acuerdan? Que entraron para romper la sesión y impedir que tomara posesión Biden, no sé qué, ¿sí se acuerdan o no? Sí, Y entonces llega Trump al poder y los indulta. O sea, son bastante acordes al sistema, ¿no? No a la presidencia de Biden, sino a la presidencia de Trump. Y sí, por supuesto que existen. Sergio, no entiendo. Son términos para usarse dentro de un mismo sistema. ¿Cuáles y cuáles? ¿Tienes micrófono? Eh, sí, sí, o sea, no está en Venezuela, pero sí puede promover, que además no hace mucha falta, ¿verdad? Puede presionar o inducir a Trump a que venda armas, a que haya un libre comercio de armas, ¿no? Para enfrentar el narcotráfico, el comunismo, lo que ustedes se los quieran, ¿no? O sea, no importa. Mientras se sigan vendiendo armas estadounidenses, no importa, ¿no? Grupos de presión e interés, sí. O sea, los grupos de presión es como una posición intermedia. Grupos de presión están ahí, están ahí. O sea, el CENTE hace marchas, la CENTE hace marchas, ¿no? Y por ejemplo, cuando, no sé si ustedes se recuerdan, en más o menos 2006, y si no, búsquenlo, en Oaxaca apareció la APO, que era un grupo disidente del CENTE, de la CENTE, y que tomó la capital e incendió y no sé qué, se convirtió en un grupo de tensión. Tampoco quiere decir que sean permanentes, depende cuánto alcance tengan sus demandas, ¿no? O cuánta receptividad tenga el poder a sus demandas. Uh-huh. ¿Alguien más? yo Oye, maestra, sí, bueno,
a algo que me llamó la atención es cómo los grupos de interés pertenecen más a las élites del poder, en el sentido de que los grupos de interés buscan establecerse tanto política, económica y pues bueno, hasta socialmente. Y para eso utilizan a los grupos de interés muchas veces a su favor. ¿Por qué? Porque crean problemáticas tales que estos grupos de interés van simpatizando y ven una necesidad y la manifiestan. Ellos no necesariamente, ellos no quieren pertenecer a esos grupos, ellos quieren que se les solucione su problemática, pero de una forma o de otra, esos grupos de interés, pues se valen de los grupos de presión. ¿Por qué? Bueno, porque cuando cierras calles, cuando haces Espérame, plantón, dame chance nomás. Queda menos de un minuto y todavía falta que definamos cómo vamos a trabajar. bueno, Entonces se entonces, termina. No, no, síguele. Se termina y regresamos con la misma liga, por favor. Sí, adelante. sí, entonces, pues bueno, entiendo eso